bueno, este de mayo, ¿no? En la semana del 16 al 20 se va a dar la primera práctica calificada. Y como el grupo de mecánica de suelos es grupo H, entonces la práctica se va a dar en el horario de prácticas de H. Voy a dejar de compartir para buscar ese calendario, ¿ya? Un ratito. Nadie tiene pues un curso de prácticas en el grupo de H, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Ya aquí está. Ya, ven ustedes el calendario de los grupos de teoría y de práctica. Nosotros somos grupo H en teoría y el examen se tomaría los miércoles en el grupo H asterisco, que son de 1 a 3. Aquí nadie tiene clases, ¿verdad? De otro curso, obviamente. ¿Cierto? Entonces, en este horario, H asterisco es donde se va a dar todas las prácticas calificadas de mecánica de suelos, ¿ya? La primera práctica calificada se va a dar el miércoles 18 de 1 a 3. Dime, Jonathan. Disculpe, profesora. ¿Sería la práctica virtual? No, va a ser presencial. Ah, está bien. Ujú. ¿Ya? Entonces, de 1 a 3 va a ser el examen. eh, Sería el 18, ¿verdad? Según el cronograma. Como coincide los miércoles, entonces estos horarios es que solamente se proyecta mi grupo, ¿no? Pero ya bueno, todos los demás, los que son de otro grupo, ya saben que nuestros exámenes parciales van a ser los miércoles de 1 a 3, ¿no? En esa semana no va a haber práctica de laboratorio, es decir, eh, los que tienen los días lunes, el día lunes 16 no hay práctica de laboratorio, los que tienen el viernes, si no me equivoco, viernes, ¿no? Tampoco habría práctica de laboratorio, solamente esa semana se tomaría la práctica calificada el miércoles de 1 a 3. De igual Profesor, forma, sí, dime. una consulta. ¿Usted va a decir el salón o va a ser el mismo laboratorio? No, va a ser un salón, vamos a reservar un aula. Ya se les va a enviar el link, se les va a enviar el número de aula para que puedan estar ahí en el salón, ¿ya? Va a ser presencial las prácticas calificadas de 1 a 3 los miércoles. En esa semana que tiene la práctica, ¿no? Ustedes, los otros grupos ya tienen imagino su fecha, su programación, ¿no? Esto yo lo hice para mi grupo. No sé si lo colgué en el aula virtual de teoría, creo, no me acuerdo. Ingeniero, disculpe. Es sentido de todo su grupo, no importa que estemos con otro profesor, porque bueno, yo le entendí a la ingeniera Wendy que era ella iba a darnos la práctica. No, no. La práctica va a ser igual para todos. No no van a ser cada uno en su grupo. Lo que sí vamos a hacer nosotros es de repente cuidar una práctica yo, una práctica del profesor Málaga, otra práctica de la profesora Mayo, ¿no? En eso nos podemos turnar, pero va a ser la misma práctica para todos los grupos, porque todos van a estar un mismo día, que es el miércoles de 1 a 3, ¿no? No tienen este calendario, no lo subí, ¿no? No lo subí. Ya, lo voy a modificar para los grupos y lo voy a subir, ¿ya? Pero ya saben ustedes desde ahora que su primera práctica calificada es el miércoles 18 de mayo.
y el número de aulas se les va a avisar con tiempo. Bien, entonces atentos a la programación. Este calendario lo voy a subir tanto. Bien, chicos, entonces empezamos. Nosotros ya la semana pasada vimos el origen del suelo, ¿no? Los tipos de meteorización que sufría el suelo o que sufría la roca para formarse al final suelo, ¿no? El proceso de degradación de la matriz rocosa, los suelos residuales, suelos sedimentarios, silimos, ¿qué tipo de eso sufrían? Meteorización. Ujú. Mecánica o química. Mecánica. Mecánica, mientras que las arcillas, meteorización, muy bien. Habíamos visto cómo se identificaban y clasificaban los suelos, ¿verdad? Menores a 3 pulgadas eran considerados suelos. Mayores a 3 pulgadas, ¿cómo se les denominaba? ¿Cómo se les podía denominar? A ver, un momentito, por favor. Mayores a 3 pulgadas, ¿cómo se les denominaba? Bolones. Fragmentos de roca. Fragmentos de rocas, cantos rodados, bolonería, ¿ya? Bien. Hay un sistema llamado SUCS, que es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Nosotros nos vamos a basar en este sistema para poder clasificar a todos los suelos. Habíamos hablado de las calicatas, la importancia de hacer el perfil estratigráfico, qué es lo que te podías observar en un perfil de suelo, ¿no? El perfil estratigráfico, porque hay estratos por el cual puede estar formado un perfil de suelo, ¿no? Habían diferentes tipos de suelos, ¿no? Presentaban diferentes condiciones, coloraciones, cómo se redactaba, qué decisión podías tomar en una determinada área al momento de hacer varias exploraciones, como calicatas, ¿no? Podías conocer los diferentes y clasificar los diferentes tipos de estratos dentro de una calicata, cómo clasificabas, cuáles eran las características que anotabas en un suelo grueso, ¿no? Acuérdense de las mallas, cómo clasificabas las arenas, las gravas, las arenas y los finos, ¿no? Hablamos de los suelos finos, cuáles eran las características que debías anotar y cuáles eran los ensayos de campo que tenías que hacer para poder clasificar un suelo fino. Bien, entonces una vez que tú en campo ya has identificado el tipo de suelo que tienes, ¿no? Porque ya sabes cuál predomina, ¿verdad? Entonces tú los vas a llevar al laboratorio. Y es que tú, todo lo que vas a hacer es con un fin, ¿verdad? Y el fin es diseñar tu estructura. ¿Qué es el diseño? ¿En qué consiste? El diseño para mecánica de suelos es determinar las dimensiones de la zapata y determinar la profundidad de la cimentación. Tienes el terreno. Uno de tus diseños es ubicar a qué profundidad va a estar la zapata, esta profundidad de desplante de su F, ¿no? Y esto tú lo vas a definir con el tipo de suelo que tú has visto en el momento de la exploración. Y diseñar el ancho de tu zapata. Este es el diseño de la cimentación, ¿ya? Entonces, tú para poder calcular esto, tú necesitas unos ensayos de laboratorio, ¿ya? Entonces, dependiendo de tu proyecto, tú vas a elegir qué ensayo de laboratorio necesitas, porque si tú pides la lista de ensayos a un laboratorio X, vas a ver que tienen infinidad de ensayos de laboratorio. No todos los vas a hacer tú, porque no todos te dan los cálculos que tú necesitas, ¿ya? Entonces, vas a elegir según tu proyecto. Entonces, ¿cuáles son dos criterios para que tú definas qué tipo de ensayos necesitas? ¿Ya? Tomen nota, dos criterios para definir el tipo de ensayo. Uno, el tipo de suelo que tienes. Dos, el tipo de estructura que vas a proyectar. ¿Correcto? Según el tipo de estructura.
Entonces, ¿cuáles son los criterios para definir los ensayos de laboratorio? El tipo de suelo y el tipo de estructura que vas a proyectar. Nada más. Ustedes están en campo, recolectan su muestra y dicen, quiero calcular la capacidad portante. Es lo básico, es lo común en los proyectos, es lo común. Hablando de proyectos de cimentación, no de pavimentación, es otra cosa, ¿ya? De cimentación, donde involucra zapatas. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? De cajón, saber el contenido de humedad del suelo. Eso es lo que tú cotizas en un laboratorio. ¿Qué más necesitas? Hacer el análisis granulométrico por tamizado. Por hidrómetro es otra cosa. Hidrómetro ya te define el porcentaje de finos y limos. Esto lo utilizan para otro tipo de proyectos, como por ejemplo para diseñar filtros, para diseñar desarenadores, donde tú necesitas saber cuál es el tipo de suelo que se va a sedimentar, ¿no? En un flujo de agua, por ejemplo. Necesitas los límites de consistencia, necesitas la clasificación SUX y necesitas un ensayo donde te va a dar los parámetros de resistencia del suelo. Y el ensayo más común es el ensayo de corte directo, que puede ser natural o puede ser remoldeado. Luego vamos a hablar, en el tema que nos toque hablar de corte directo, vamos a hablar de la diferencia de los dos, ¿no? Entonces puede ser cualquiera de estos dos, pero necesitas un ensayo de corte directo, porque estos dos te van a dar, o sea, individualmente, cada uno te va a dar, mejor lo hago así. Cada uno te va a dar tu cohesión y tu ángulo de fricción interno. Igual este. Cohesión y tu ángulo de fricción interna. Ya, tú necesitas solamente un par de parámetros. Y dependiendo de la muestra que tienes, puede ser, puedes hacerle corte natural o puedes hacerle corte remoldeado. Eso lo vamos a hablar en su momento, ¿ya? Para que vean la diferencia. Pero por ahora, supongamos que necesitamos corte directo con densidad natural. Entonces, ¿cuántos ensayos nada más necesitas? 1, 2, 3, 4, 5 ensayos por muestra, ¿ya? Por muestra. Aquí vamos a hablar un poquito del criterio. Si tú tienes un proyecto de canales, no vas a necesitar en cada punto de exploración un corte directo. ¿Sí? ¿Se me entiende? En un proyecto de canales solamente vas a necesitar corte directo donde vas a colocar zapatas, en las estructuras que vas a proyectar zapatas. Por ejemplo, en el barraje, donde vas a direccionar el agua, ¿no? En el barraje, 1. Ahí el diseño es con zapata. Donde vas a desviar el agua, ¿no? Tu pequeña represa que va a desviar el agua. Otra estructura. Los desarenadores no tienen zapata. Podría ser un puente acueducto, si necesitas trasladar la tubería, un puente acueducto. Tres, un reservorio. Un reservorio. Ya, ustedes lo completan. Entonces, ustedes han recorrido, han muestreado, obviamente en cada estructura solamente van a coger una muestra de suelo. Aquí tienen 3 muestras de suelo, 1 de cada estructura. Esto lo han hecho hasta los 3 metros de profundidad. Luego, su canal de cimentación, su canal que transporta el agua, suponiendo que ha tenido un recorrido de 3.000 metros, perdón, a ver cuánto, no, 3.000 metros es mucho. 1,5 kilómetros, ¿ya? 1,5 kilómetros de canal. ¿Cuánto tienen ahí a cada 500 metros? Más o menos 4, ¿no? 3 a 4, incluyendo el final del canal. 4 suponiendo, ¿ya? 4 veces, bueno, puedes hacerlo a 500 o cada 400 metros, dependiendo. 4 muestras de suelo. Bien, tienes aquí 7 muestras de suelo debidamente identificados, sabes que esos son del canal, porque las has identificado con algunas progresivas.
Tienes 3 muestras de suelo, cada una identificada, uno donde se proyecta el farraje, uno donde se proyecta el puente acueducto, el otro donde se proyecta el reservorio. Ahora, dentro del puente acueducto pueden haber 2 pilares, uno al inicio y el otro al final, porque un puente acueducto se hace porque tienes una hondonada. Entonces aquí no vas a hacer un sifón y tienes que atravesar tu tubería y tiene que seguir una pendiente. Entonces haces un puente aquí, lo vas a cimentar con zapata, haces otro puente aquí, lo vas a cimentar con zapata y aquí vas a colocar tu tubería. El puente acueducto va a tener unas sogas aquí que lo sostiene a la tubería, obviamente esto viene de atrás, ¿no? Y se proyecta así. Entonces este es un puente acueducto. Puede ser que el suelo de aquí sea igual, si no son igual vas a tener que hacerle un corte directo a cada uno. Si son igual, al momento de excavar, tú los clasificas, los ves, los identificas el suelo que son iguales, puedes hacer solamente un corte directo para los dos, para las dos muestras, o puedes llevar únicamente una sola muestra. Si por aquí tienes arena y por aquí de pronto cambió y tienes arcillas, entonces tienes que llevar 2 muestras, una de cada lado. ¿Ya? Suponiendo que sean iguales, llevas solamente una muestra. Tienes 3 muestras de suelo. A estas 4 muestras de suelo que son del canal, tú solamente le vas a hacer estos 4 ensayos, que son contenido de humedad, análisis granulométrico por tamizado, límites de consistencia y clasificación SUBS. Son los 4 ensayos para clasificar el suelo. Solamente tú necesitas clasificar para una extensión de canal. Ahora, ¿qué pasa con las estructuras? Los suelos que corresponden a las estructuras, aparte de clasificar, o sea, aparte de clasificarlos, aparte de realizar esos ensayos, ustedes lo escriben bien bonito, ¿ya, chicos? Aparte de clasificarlo, yo necesito hallarle la resistencia mediante un ensayo de corte directo. Entonces, voy a necesitar un ensayo de corte directo para que me dé la resistencia, los parámetros de resistencia. ¿Den cuenta? ¿Entienden hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que repita que no pudieron anotar? Bien, vamos a continuar entonces. Por eso es que los ensayos que tú necesitas va a ser dependiendo del proyecto. ¿Ya? Dependiendo del proyecto. Bien, entonces aquí tenemos varios ensayos de laboratorio. Ya los demás vamos a ir explicando en geotecnia, más adelante vamos a hacer consolidación, vamos a hacer corte directo, vamos a ver algo de triaxial también, ¿ya? Y al final vamos a ver este ensayo de densidad de campo, cómo es que se realiza. Vamos a hablar también del corte directo, vamos a hablar de ensayo de carga directa, un poco de la perforación en mantinas. Muy bien, entonces la norma técnica que se utiliza, la norma técnica extranjera que utilizamos es la STM, que es la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales. Y en base a esta norma extranjera nosotros hemos adecuado unas normas, que es nuestra norma técnica peruana, ¿ya? Dentro de los ensayos de mecánica de suelos tenemos a los llamados estándar, que son los que van a determinar las propiedades físicas de los suelos, ¿no? Como el análisis granulométrico por tamizado y el de sedimentación, los límites de consistencia, el contenido de humedad. Dentro de los ensayos especiales, tenemos los que nos van a permitir obtener los parámetros de resistencia, saber cuánto se va a comprimir el suelo, ¿no? Y cómo es que va a funcionar la red de flujo en estos diferentes tipos de suelos, ¿no? Los ensayos especiales como permeabilidad me va a permitir a mí diseñar una red de flujo en el suelo. Tenemos los ensayos de corte directo, el de compresión simple, compresión triaxial. Estos 3 ensayos a mí me dan los parámetros de resistencia. Parámetros de resistencia. Ahora, las condiciones, cuando yo utilizo uno y cuando utilizo otro, va a ser dependiendo del proyecto también.
¿no? Va a estar dependiendo de la carga que yo estoy proyectando, porque no todas las estructuras proyectan la misma carga al suelo. Y no todos los suelos tienen las mismas propiedades para poder utilizar uno u otro, ¿no? Entonces, dependiendo del proyecto que yo voy a utilizar y dependiendo de mi tipo de suelo, yo puedo elegir por uno de ellos, ¿ya? Porque todos estos serán tus parámetros de resistencia, que son cohesión y ángulo de fricción interna, que es lo que a mí me interesa introducir a mi cálculo. El ensayo de consolidación me va a medir la compresibilidad del suelo, cuánto se va a deformar mi suelo ante una determinada carga. Y mi ensayo de permeabilidad me va a dar el valor del coeficiente de permeabilidad, ¿no? El cual me va a decir con qué dificultad o con qué facilidad atraviesa el agua la estructura del suelo, ¿ya? Y esto obviamente me va a permitir diseñar una red de flujo en el suelo. Para la clasificación de suelos, nosotros vamos a utilizar unas mallas, ¿no? Unas mallas metálicas. Yo les había hablado que las aberturas que tienen estas mallas son distintas y van a variar. Estas aberturas me van a permitir a mí que atraviese unas determinadas partículas de suelo y en función a esos tamaños retenidos, yo lo voy a clasificar, ¿no? Entonces, y también adicionalmente tenemos esta copa Casagrande que lo diseñó Arthur Casagrande, el cual me va a poder definir los límites de consistencia. En la siguiente clase es que vamos a hablar de los límites de consistencia. Bien, entonces la clasificación le da un nombre al suelo, ¿no? Y lo va a definir si es grava, si es arena, si es limo o es arcilla. Si predomina en realidad, ¿no? Porque hay un segundo material que predomina en segundo lugar y obviamente va a ser quien te va a dar el segundo nombre, ¿no? Como que te da el nombre y el apellido. El que predomina te da el nombre y el que predomina en segundo lugar te va a dar el apellido. En esta bandeja vemos suelos con la misma granulometría. Si ustedes se dan cuenta, tienen casi los mismos tamaños de partículas, ¿no? Pero la coloración es distinta. Entonces, puedes tener una misma granulometría, aparentemente, pero puede tratarse de suelos distintos, ¿no? Por la coloración, te dice que predomina de repente aquí más las arcillas, aquí predominan más los limos, igual aquí más las arenas, ¿no? Entonces hay que clasificarlos. Aquí tenemos bandejitas de diferentes tipos de suelos. Ustedes vieron en el laboratorio que algunos suelos parecían gravas, pero en realidad no eran gravas, eran simplemente grumos de material solidificado, pero que no tenían peso y que se podía partir con facilidad, ¿verdad? Entonces hay que manipular el suelo, hay que humedecerlo para ver si sus propiedades cambian, ¿no? La coloración también te da algunos indicios del tipo de suelo, y entonces hay que analizarlos. Este es el sistema de clasificación SUCS. Ustedes van a ver que tiene para la parte de las gravas, tiene 4 nomenclaturas: GW, GP, GM y GC. GW, aquí lo identifican, la descripción es gravas bien graduadas, con mezclas de grava arenosa y con pocos finos, o pueden ser que no contengan nada de finos. El GP es una grava mal graduada, acuérdense de pobremente graduada o mal graduada, ¿no? Puede contener arenas también, y lo mismo, ¿no? Pueden tener pocos finos o pueden no tener nada de finos. Y el GM, que es una grava limosa, acuérdense, M de limos, ¿no? Que puede ser también una mezcla de arenas. Y tenemos el GC, que es una grava arcillosa, ¿no? Entonces, dentro del grupo de las gravas hay 4 nomenclaturas. Y dentro del grupo de las arenas, de igual forma, hay 4 nomenclaturas, ¿ya? SW, SP, SM, SC, igual al G, ¿no? Del grupo de las gravas. Dentro de los suelos finos tenemos 7 nomenclaturas, ¿no? Dentro de los limos tenemos el limo de baja plasticidad, el limo inorgánico. Por aquí tenemos las arcillas y tenemos los limos orgánicos, ¿no? También más arcillas orgánicas. Por acá tenemos a los limos de baja plasticidad, de alta plasticidad, perdón. Por acá tenemos a los de baja plasticidad, limos y arcillas, y limos orgánicos o arcillas orgánicos. Y por acá tenemos algo de alta plasticidad, perdón, debajo, ¿no? High de alto, ¿no? Acuérdense. A los de alta plasticidad, ¿ya?
Y el último, que es el suelo que es demasiado orgánico, que es la turba, es un suelo negruzco con un olor fétido, tiene más materia orgánica que material que suelo, es muy peligroso para la cimentación, no se debe cimentar sobre este tipo de suelo, pero está dentro de la clasificación. Entonces ustedes cuando van a clasificar un suelo, solamente se van a basar en estas nomenclaturas, no me van a inventar ninguna sílaba, ya ninguna letra, no me van a poner las iniciales de sus novios, de su novia, de su perrito, de su mejor amigo, amiga, etc. Solamente se van a basar en estas simbologías, ¿ya? Lo estudian bien, se aprenden bien, porque he visto siempre en exámenes que me inventan simbologías, ¿ya? Y solamente deben basarse en eso. Apréndanse bien estas simbologías. En su examen presencial, ustedes van a tener que aprendérselo esto de memoria, así que estudiar. ¿Ya? A ver, por aquí igual las arenas bien graduadas, W de Well, el P de Pool, acuérdense. Cuando ustedes ven que por porcentajes predominan las gravas, pues se le antepone en primer lugar el G, y lo demás ya viene de un segundo análisis. Igual para las arenas. Luego vamos a hacer ejercicios de cómo clasificar y cómo utilizar estas simbologías, ¿ya? Pero ahora acuérdense que hay esas simbologías. Igual para estos finos. Esta clasificación de finos no lo vamos a hacer hoy día, lo vamos a hacer la siguiente clase, porque para clasificar suelos finos, nosotros necesitamos los límites de consistencia, que son los límites líquidos y los límites plásticos. Y también el índice de compresión, el límite plástico, perdón. ¿No? Entonces, los límites de consistencia son los límites líquidos, límites plásticos y el índice de plasticidad. Como esto lo vamos a ver en la siguiente clase, recién con esto vamos a aprender a clasificar finos, ¿ya? Para este grupo de gruesos solamente necesitamos porcentaje de gravas y arenas que predominen, nada más. Para lo que es finos es otro cantar, necesitamos otro ensayo para clasificarlos, ¿ya? Bien, análisis granulométrico. En cualquier masa de suelo, los tamaños de las partículas varían considerablemente. Para clasificar apropiadamente un suelo, se debe conocer su distribución granulométrica, es decir, la distribución en porcentaje de los distintos tamaños dentro del suelo. La distribución granulométrica de partículas de tamaño superior a 0.075 milímetros se determina generalmente mediante análisis granulométrico por tamizado, mientras que las partículas por debajo de ese tamaño se van a tener que trabajar con una granulometría por sedimentación. A ver, como hay un poco de tiempo, vamos a ver una granulometría por sedimentación. Necesito voy a dejar de compartir, ¿ya? Chicos, para el examen presencial va a estar prohibido el uso de los celulares, ¿eh? Así que si los lleva, va a estar prohibido que los saquen de las mochilas. Ya. Bien, vean ustedes. Esto es parecido al análisis de Boyucos que hacen para clasificar suelos con fines de agricultura. Y no que el procedimiento es un poco distinto en el otro. Aquí nosotros tenemos una muestra de arcilla
Y es que miren, cuando ustedes van a analizar finos materiales de sedimentación, suponiendo en canales o en ríos, ¿no? Ese material que se deposita en la base del río, que es material sedimentario, ¿no? Ya son materiales de sedimentación. Ustedes analizan qué tipo de sedimentos arrastra el río. Recogen el material que se ha sedimentado puede ser siempre se escoge en épocas de estiaje, ¿no? Cuando el río no está cargado y deja algunos bancos de sedimentos libres, ¿no? Entonces tú quieres saber qué tipo de sedimentos arrastra el río. Tú vas a coger una muestra, lo vas a hacer secar. Como es material casi siempre arenoso y fino, o sea, tiene arenas y tiene finos, no va a ser necesario que lo tamices. O puede que de repente si tiene algo de grava lo tamiza. Y es que para este ensayo tú vas a trabajar con el tamiz número 40. Es decir, agarras una muestra de suelo. Ay, aquí no hay para... no hay para dibujar, ¿no? Ya. Agarras una muestra de suelo, lo tamizas con el tamiz número 40, es decir, todo lo que pasa al tamiz número 40, eso es lo que vas a utilizar. Lo recoges, lo haces secar la muestra y de la muestra seca tú separas 50 gramos. Esos 50 gramos de material tú lo vas a mezclar con se me fue el nombre de esta sustancia química, hexametafosfato de sodio. Ya con el hexametafosfato de sodio se va a mezclar esos 50 gramos y se deja reposando por 24 horas. ¿Qué función tiene el hexametafosfato de sodio? Lo que va a hacer es que va a separar las partículas de arcilla de las arenas. Acuérdense que casi siempre están pegadas, ¿no? Cuando están seco, a veces están pegadas a las partículas más gruesas. Entonces va a ser que se va a disolver, se van a separar las partículas de arena, de gravas, y de arenas, de arcillas y de limo, se van a separar. Nos importa que cada partícula esté suelta, esté independiente, ¿ya? Entonces una vez que ya se ha disuelto, se ha logrado separar por 24 horas, se lleva una especie de licuadora, se licúa este material, pero no es que lo vas a partir el material, sino es que vas a asegurar la separación de estos materiales. No tiene una cuchilla que lo corta como en las licuadoras, sino que simplemente lo mezcla, ¿no? Lo separa ya por gravedad, por fuerza, ya no por químicamente, ¿no? Entonces lo que haces es lo vacías en una de estas probetitas de 1 litro, los enrasas a una medida y lo empiezas a agitar. Lo agitas tapando la parte superior, ¿no? Lo agitas, lo mueves, y haces un mezclado uniforme, y luego lo colocas, lo pones esta probetita sobre la superficie horizontal, y esta de aquí es el hidrómetro. Este bulbo que ustedes ven es el hidrómetro. Este papelito interior que tiene dentro del vidrio tiene medidas, ¿no? Entonces esto tú lo vas a meter y va a flotar, porque tiene este bulbo en la parte de abajo. Va a flotar, pero tú tienes todos los sedimentos aquí, ¿no? En suspensión, pero con el tiempo van a ir cayendo las partículas. Y es que este ensayo se toma tiempo con un cronómetro. Entonces haces medidas, haces lecturas en un papel y empiezas a medir a los 15 segundos, al minuto, a los 2 minutos, a los 8 minutos, a los 15 minutos, media hora, y así vas incrementando el tiempo y vas a ir viendo cómo las partículas van a empezar a sedimentar en la parte de abajo. Mira, aquí ya se ha depositado. Y es que las partículas más grandes son las que caen primero. ¿Y quiénes son las partículas más grandes? Son las arenas, ¿no? Acuérdense que en este tamiz, teníamos el tamiz número 40, que estaba dentro del rango de las arenas, ¿no? Porque el 4 está más arriba. Luego viene el 4, el 10, el 20, el 40, el 60, ¿no? Entonces el 40 es material arenoso. Entonces, estoy aquí. Van a depositarse en primer lugar las arenas. Luego, en segundo lugar, caen los limos, porque son de partículas más grandes, ¿no? Y por último, caen las arcillas. Ahora, dentro de las arcillas, hay todavía arcillas que van a quedar en suspensión, como son partículas muy pequeñitas, ya se les denomina coloides, ¿no? Porque vas a ver, si no tiene muchas arcillas, si tiene más arenas y limos, el agua al final, después de 24 horas, te va a quedar casi transparente, ¿no?
Pero si tiene más arcillas, vas a ver que tiene mucho coloide todavía en suspensión, ¿no? Entonces, cada vez que se va depositando las partículas en el fondo, este hidrómetro, este bulbo va a ir bajando, ¿no? Al inicio, cuando tú lo colocas, el agua pues le dará por aquí. Pero conforme se van depositando las partículas, va a ir subiendo, ¿no? El bulbo se va a ir introduciendo más al suelo. Pero nunca pasa de la medida que tiene aquí, ¿no? Entonces, esto es lo que se hace. Y aquí, con todos esos datos que has tomado de temperatura, de la lectura del hidrómetro, del tiempo, con eso haces tus cálculos, ¿no? Tienes aquí la tabla de los cálculos. Aquí están. El tiempo que has hecho las lecturas, las temperaturas que has medido en cada tiempo. Hay una tabla de corrección por temperatura que puedes utilizar para tus cálculos. La lectura netamente del hidrómetro. La lectura del hidrómetro corregido, porque tú calibras el hidrómetro antes de utilizarlo. Y tienes el porcentaje de fino ya calculado. La lectura del hidrómetro corregido por menisco. Hay unas tablas que se utilizan para esta corrección. Las normas obviamente te dan esas tablas. La longitud del hidrómetro también está basado en una tabla que te da la norma. Calculas esta relación. La constante también es una tabla que la tienes que... Aquí está, que te la da la norma, en función al peso específico. Este peso específico es un ensayo de laboratorio que se tiene que hacer aparte, ¿ya? Y al final tú vas a tener los tamaños de las partículas. Mira, las que son más grandes han sido arena. Fíjense acá. A mí me dijeron que partículas mayores a 0.075, análisis granulométrico. Y las partículas por debajo de este tamaño son finos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hicimos cuando fragmentamos toda la tabla o todas las mallas, esa torre de mallas, esa batería de mallas, 3 pulgadas hasta mayor a la número 4, grabas, pasa a la número 4 y mayores a 0.0, a la malla 200 que es 0.075 es arena, por debajo de este tamaño eran los finos, arcillas y limos, ¿verdad? Ahora fíjense en este resultado, 0.08 es mayor a 0.075, es mayor a la malla, es más grande que la malla número 200. Si es más grande que la malla número 200, entonces tengo arenas. Tengo arenas por aquí, y este ya resulta más chiquito, o sea, probablemente sea limos. Acuérdense que el tamaño de las arcillas es 0.002, ¿no? Menores a ese tamaño es arcilla y mayores a ese tamaño es limos. Entonces, ustedes ven acá en sus cálculos, ya los cálculos los he pasado acá, tengo arenas, según el porcentaje que tenía, tengo 48% de arena, ¿no? Tengo limos, un 19.45, y las arcillas, como el hidrómetro al final me bota 0.0037 con un 36% y 0.0012 con un 27%. Entonces aquí yo no tengo el límite de 0.002. Lo que hago es iterar, ¿no? Itero, por acá tengo 4 a 36%. ¿Dónde estoy? A ver, aquí. Esto redondeando 4 a 36.05%. Tengo el 0.01. Creo que lo he cambiado por la hoja, pero bueno, al final iteras y lo que te resulta de esa iteración es el porcentaje de arcillas, ¿no? Y al final tiene que sumarse el 100%. Entonces, para esta muestra de hidrómetro yo tengo 48% de arena, limos y luego arcilla. O sea, tengo una arena arcillosa porque en segundo lugar están las arcillas. Ahora, como les decía, este ensayo, este hidrómetro, no se utilizan tamices, se utilizan solamente el hidrómetro. Entonces, esto es para diseñar desarenadores, esto es para diseñar filtros, ¿no? En riegos hay unos filtros para poder, se utilizan en los sistemas de riego, ¿no? Las turbinas, para el diseño de las turbinas, con qué tipo de sedimentos trabajan o llegan el agua hacia las turbinas, ¿no? Las puede dañar, cuánto tiempo va a durar
estas turbinas dependiendo del sedimento que arrastran. Entonces, para esos criterios es que se utilizan estos análisis granulométricos. ¿Ya? Entonces, por encima de este tamaño, tamizado, ¿no? Esta es la malla número 200. Acuérdense, este es el tamaño de la malla número 200. De la malla número 200. ¿Ya? Bien, entonces el análisis granulométrico por tamizado se realiza en base a la norma técnica peruana 339.128 y en base a la ASTM, que es la norma americana D422. Esta norma nos permite la determinación cuantitativa de la distribución de tamaños de partículas de suelo. Esta norma nos describe el método para determinar los porcentajes de suelo que pasan por los distintos tamices de la serie empleada y en el ensayo desde las 3 pulgadas hasta el tamiz número 200. Los equipos que necesitamos para realizar ese ensayo son los tamices de malla cuadrada, balanza con sensibilidad de 0.1 gramo, horno de secado, bandejas, cepillos y brochas. Muestra representativa del suelo. Bien, estos son los tamices. Cuando yo ya he depositado el suelo en la parte superior y he hecho un movimiento mecánico de aproximadamente 1 minuto, o sea, el sacudimiento, los he agarrado toda la batería y los he sacudido, el suelo empieza a pasar, ¿no? Empieza a pasar. Obviamente, dependiendo del tamaño del suelo, hay algunos que se van a quedar retenidos en cada malla y los más pequeñitos van a ir pasando hasta el final, ¿cierto? Cuando estemos en el laboratorio van a entenderlo mejor. Vamos a necesitar un horno, una balanza que va a pesar cada material retenido. Aquí están los tamices. ¿Por qué? Alguien me preguntó en este grupo, ¿por qué es que se les llamaba o se les denominaba el número 4, número 200, ¿no? Y habían las de 3 pulgadas. Miren, el más grande es de 3 pulgadas. Quiere decir que esta línea de acá, este espacio, cada lado mide 3 pulgadas. ¿Ya? Entonces, las gravas de 3 pulgadas para abajo van a pasar por este hueco, a las mallas que están más abajo, ¿no? Porque acuérdense que iban las más grandes hacia arriba, ¿no? De diámetro mayor, y las mallas con diámetro menor hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, esta es la que está en la parte superior, la de 3 pulgadas. Las más grandes de 3 pulgadas se quedan retenidas aquí y las menores pasan y luego van a ir pasando con las mallas más pequeñas. Y ahora hay malla de 2 pulgadas también. Quiere decir que la abertura que está debajo de esta malla es de 2 pulgadas. ¿No? Es de 2 pulgadas. O sea, la abertura va a ser más pequeñito, de 2 pulgadas. Luego sigue la de 1,5 pulgadas. Quiere decir que el tamiz que está más por debajo de esta es de 1,5 pulgadas. Quiere decir que su abertura aquí es más chiquito, por lo tanto van a haber más aberturas, ¿no? Aquí solamente hay 4 y unas cuantitas alrededor. Las 2 pulgadas va a tener más divisiones, la de 1,5 pulgadas más divisiones, la de 1 pulgada más divisiones, ¿no? Aquí otra de 1 pulgada. Y luego viene la de 3/4 de pulgada, ¿no? Quiere decir que hay 3/4 de pulgada, ¿no? En centímetros va a ser menor, obviamente, que la de 1 pulgada. Luego viene la de 3/8 de pulgada. Las aberturas van a ser más pequeñitas, obviamente va a haber más divisiones. Y luego viene el tamiz número 4, que es más pequeñito. ¿Por qué aquí empieza número 4 y aquí son pulgadas? Porque si ustedes observan bien, 4 divisiones, tanto en vertical como en horizontal, me va a dar una abertura de 1 pulgada. O sea, en un lado de 1 pulgada voy a tener 4 divisiones. En otro lado de 1 pulgada voy a tener de 4 divisiones también. Por eso le dicen número 4. Luego viene aquí el número 10. Voy a tener en 1 pulgada 10 divisiones. Luego viene el número 20. Quiere decir que en 1 pulgada voy a tener... voy a borrar este de acá. Aquí tenía 4 divisiones. Ahora en esa misma pulgada voy a tener 20 divisiones.
¿no? Y luego puede haber la 30, pero hay laboratorios que no utilizan, se van de frente a la 40, 40 divisiones, o sea, cada vez más pequeñitos, ¿se dan cuenta? Las aberturas van a ser cada vez más pequeñitos, porque tenías 4 divisiones, luego 10, luego 20, ahora 40, después también división número 100, o 160 en algunos, se utiliza 160, para luego tener la número 200. Quiere decir que en 1 pulgada vas a tener 200 aberturas, por lo tanto el huequito es bien pequeñito. Entonces solamente va a atravesar los limos y las arcillas. Aquí estas aberturas solamente las atraviesan los limos y las arcillas. Todo lo que se queda retenido aquí va a ser arenas. Todo lo que queda retenido en la número 4 va a ser gravas. Todo lo que pasa el también número 4 son arenas, ¿ya? A ver, aquí está toda la batería completa, fíjense. Ya está toda la batería completa, ¿se acuerdan que les había dicho? Cada malla tiene su equivalencia en milímetros, la de 3 pulgadas son 76.2 milímetros, ¿no? Y así cada una está hasta que llegas a esta medida, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Hay alguna duda? Bien, vamos a avanzar para llegar a los ejercicios. A ver, ¿todo bien? ¿Quieren 5 minutos de descanso para que puedan estirarse? 5 minutitos de descanso, ¿ya? Ya, Hasta profesor. las 6:10. Ya, estírense para que estén bien atentos a los ejercicios. El suelo se deposita por la parte superior y se hace un movimiento mecánico de aproximadamente 1 minuto para que el suelo empiece a atravesar, a acomodarse de la mejor manera y atravesar todos los diferentes diámetros que tienen estas mallas. Ahora, el suelo que se deposita es seco, es disgregado y también es un suelo lavado. Ahora vamos a ver por qué. El procedimiento es el siguiente. En las fases del ensayo se realiza el cuarteo de la muestra, el secado en el horno, el lavado por la malla número 200, luego lo voy a explicar por qué, secado en el horno de la muestra lavada, tamizado de la muestra, pesado del material retenido en cada tamiz y luego los cálculos. Vamos a ver. Este es el cuarteo. Este es el material que tú traes de campo. ¿Ya? Ahora, el material que tú traes de campo se necesita mezclarlo bien, porque dense cuenta que tienen diferentes diámetros de partículas, ¿no? Entonces tienes que hacer un buen mezclado para que la muestra sea representativa. Entonces, para el cuarteo se utilizan unos accesorios en el cual tú vacías y lo divides en 2 partes. Nuevamente lo vuelves a vaciar y lo divides en 2 partes, ¿no? Pero bien mezclado también puedes hacerlo de esta forma, ¿no? Y lo tienes que utilizar una muestra representativa, o sea, más pequeñita, pero bien mezclada, ¿no? Que sea igual a las demás partes. ¿Por qué no utilizas todo este material? Porque dense cuenta que los tamices es pequeños, ¿no? No va a entrar todo este material, va a saturar los tamices. Entonces se utiliza una muestra representativa, pero bien mezclada. ¿No? El movimiento mecánico lo puedes hacer tú mismo o puede ser con un equipo electrónico en donde lo conectas, lo programas por el tiempo y se empieza a mover, empieza a vibrar solo y el suelo se va acomodando, ¿no? Y pasando a los diferentes tamices. Bien, para los cálculos necesito el peso de la muestra secada al horno, ¿no? El peso de la muestra lavada y secada al horno. A ver, si tú has utilizado este cuarteo, suponiendo que vas a utilizar esta muestra, ¿no? Ya has decidido que vas a utilizar más o menos unos 300 o medio kilo de material. Este material lo tienes que pesar, ¿no? Lo secas y lo tienes que pesar. Eso es los 1366 gramos. Luego, esta muestra la vas a lavar. ¿Por qué la vas a lavar? Porque si tú te das cuenta, aquí tienes gravas, arenas y finos. Pero los finos, ¿qué pasa con los finos? ¿A dónde se pegan? Se pegan a las gravas y a las arenas. Entonces, si tú lo tamizas así, vas a tener material retenido. ¿Dónde está la muestra? Vas a tener aquí, vas a estar pesando gravas con algo de material arcilloso o material limoso, bien adherido a las partículas. El peso no va a ser real, ¿verdad?
Por eso es que se lava. Entonces, este material tú utilizas el tamiz número 200 para lavar. Este es el tamiz que utilizas para lavar. ¿Ya? Para lavar. Este es el tamiz que utilizas para lavar. ¿Por qué? Porque tú vas a eliminar todos los finos. Vas a agarrar la muestra, lo vas a meter al caño, el agua va a estar corriendo aquí, vas a estar moviéndolo. Para entonces, las gravas las vas a ir con tu mano mecánicamente lavándolas y pasando a otro envase, ¿no? A un bol. Entonces, tú vas a ir lavando la mezcla. Al final, cuando vas a empezar a lavar, vas a ver que el agua que atraviesa el tamiz es turbia, es marrón. Quiere decir que estás eliminando todos los finos. Sigues lavando, el agua sigue corriendo, sigues sobando con tus manos, ¿no? Sigues disgregando los finos, separando de las partículas gruesas, hasta que vas a ver que el agua que atraviesa el tamiz ya se está poniendo cada vez más claro, ¿no? Una vez que ya el agua es claro, vas a ver que los finos ya no existen, ¿no? Solamente te has quedado aquí con las gravas y las arenas. Este material lo llevas al horno y lo pesas. Viene a ser esto. 918.4. ¿Cuál es la diferencia de estos dos pesos? 448.2 gramos. Quiere decir que este peso, ¿de qué tipo de suelo es? ¿Qué suelo se fue? Fino. Correcto, se fueron los suelos finos. Se fueron los suelos finos, ¿no? Tú ya solamente te quedaste con las gravas y las harinas aquí con este peso. Bien, pero no se descarta este peso, se utiliza, porque es el material que se hubiese quedado, ¿dónde? Es el material que se hubiese quedado aquí en el fondo. Este es el platillo de fondo. Aquí se depositan los finos. El platillo de fondo. Este es el material, este es el tamiz número 200. Entonces, si tú hubieses hecho de una manera idealizada, tú hubieses tamizado toda la muestra por acá, imagínate que están separadas todas las partículas, lo que hubiera hecho estos 448.2 hubiesen atravesado el tamiz número 200 y se hubiese depositado acá. Aquí se hubiera depositado, ¿correcto? ¿Verdad? Entonces, como tú lo has lavado y has hecho que se vaya, por diferencia de pesos, pues esto es lo que se ha depositado en el fondo. Y esto también entra en el cálculo, ¿no? Este material también entra en el cálculo, porque son finos, es peso de un material fino. Bien, vamos a los cálculos. Tienes todos los tamices que has utilizado para el análisis granulométrico. Tienes todas las aberturas equivalentes en milímetros de cada tamiz. Tienes los pesos retenidos de cada tamiz. Has sacudido toda la batería de tamices. Lo has pesado cada peso retenido, cada suelo retenido en cada tamiz. Luego lo que vas a hacer es el cálculo del peso, del porcentaje retenido. El peso de la malla por 100 entre el peso inicial de la muestra. El peso de la malla es 80 por 100 entre 1366. A ver, verifiquen que sale 5.9. Para la práctica calificada deben llevar sus calculadoras. Sí, ¿verdad? Sale 5.9, ¿no? Sí, profesora. Correcto. Para el siguiente igual. ¿Cuál es el peso retenido? 172.5 por 100 entre 1366, 12.6, ¿no? Y así para cada malla. Al final tú vas a tener el peso en el platillo, ¿no? Igual forma, 448.2 por 100 entre 1366 tienes 32.8, peso retenido, parcial, porcentaje retenido. Para el acumulado, repites este mismo valor y lo que vas a hacer es sumar, ¿no? 5.9 más 12.5. 18.5, ¿no? Y de igual forma, sumas 18.5 más 3.2. Resulta
hay este decimal no coincide, ¿no? Pero bueno, y así vas sumando, ¿no? En el porcentaje acumulado vas sumando y al final estos dos tienen que sumarte 100% en el fondo, ¿no? En el platillo, 100%. Luego para el porcentaje acumulado tú empiezas con un 100%, porque no hubo peso retenido en el de 3 pulgadas. Entonces pasa 100%. En la malla número 2 de 2 pulgadas tampoco hubo peso retenido, o sea, no hay partículas mayores a 2 pulgadas, ¿no? 100%. Pero ¿qué pasa con el tamiz? Aquí sí hubo peso retenido, ¿no? Entonces vamos a restar 100% menos 5.9, 94.1. 100% menos 18.5, 81.5. 100% menos 21.6, 78.4. 100% menos 29.8, 70.2 y así, ¿no? Y hasta que al final cuando tú restas 100% menos este 100%, al final es cero, el porcentaje que pasa, ¿no? Cero. Esto de aquí es lo que a nosotros nos importa para realizar nuestro gráfico. Estos valores y esto de acá, ¿no? La altura. Esto es lo que a nosotros nos importa para realizar nuestra gráfica. Ahora, si aquí a veces te puede aparecer 0.01, 0.02, eso es un error, ¿no? Un error en el tamizado, un error en la parte operacional, ¿ya? Lo ideal es que te quede 0,0. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bien, espero que lo repasen porque cálculos similares va a venir en el examen, en la primera práctica y también en el parcial, ¿ya? Bien. Para este ejemplo, vamos a ver, tenemos ya los cálculos finales del porcentaje que pasa y los tamices que se han utilizado y los diámetros, ¿no? Equivalentes en milímetros de cada tamiz. Ahora fíjense, simplemente con estos resultados, sin que yo haga la gráfica, yo ya puedo obtener los porcentajes de gravas, arenas y finos. Este porcentaje que pasa me va a definir a mí la cantidad de gravas, arenas y finos. Fíjense, ojo, pestaña y ceja aquí. Yo tengo que lo que pasa en la malla número 200 es 0%. Si no hay suelo que pasa el tamiz número 200, quiere decir que yo no tengo finos. Entonces tengo un porcentaje de finos igual al 0%, ¿verdad? Ahora fíjense, pasa el tamiz número 3 pulgadas 100%, quiere decir que todo ha sido suelo. No ha habido mayor a 3 pulgadas, fragmentos de roca, bolonería, no ha habido, ¿no? Todo ha sido suelo. Ahora me voy al tamiz número 4. Acuérdense que yo me voy a concentrar en estos 3 tamices. ¿Sí? En estos 3 tamices me voy a concentrar yo. Tengo tamiz 3 pulgadas, pasa 100%. Tengo tamiz número 4, pasa 33%. ¿Verdad? Bien, entonces, quiere decir que pasa. Entonces yo voy a restar 100 menos lo que pasa, me va a dar lo que queda retenido. Y queda retenido 67%. Las gravas, hay 67% de material de gravas, ¿no? Como yo tengo 0 aquí en finos, ¿cuánto me falta para llegar al 100%? 33%. En este caso coincide con este valor. En este caso coincide con este valor. Pero vamos a ver los demás ejemplos, ¿ya? Bien, lo puedo tener en un cuadro de cálculos para poder obtener los porcentajes. Como yo ya tengo aquí los porcentajes que predominan las gravas, yo ya sé que el primer nombre en mi clasificación es G, porque predomina la grava. En segundo lugar, predominan las arenas, ¿verdad? Ahora, si predominan las arenas, puede ser. Como no hay fino, yo descarto que sea un M o sea un G. Acuérdense que había GW, acuérdense que había GP, acuérdense que había GM y GC, ¿cierto? Bien.
Como no tengo finos, no puede ser ni GM de limos ni GC de arcillas, ¿ya? Puede ser GW o GP. Para definir uno de estos dos hay un cálculo adicional que vamos a hacer y lo vamos a ver después. Entonces puede ser un GW o puede ser un GP. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, profesora. Bien. Ahora vamos con la gráfica. Si yo tengo una gráfica así como esta, fíjense, me voy aquí. 3 pulgadas, número 4 y número 200. Si no tengo esto, tengo los equivalentes. Acuérdense, 76.2 milímetros para 3 pulgadas y 4.75 milímetros para el tamiz número 4. Traten de relacionar los tamaños con los tamices. ¿Ya? Esto es lo que yo me tengo que fijar, ¿no? Tengo mi curva ahí, bien graficada. Bien, tengo 100% en la número 3. Tengo para la número 4, lo que el punto de la curva es un poquito más arriba de 30, 34, 35, 33% más o menos, ¿no? 100% pasa el tamaño. Acuérdense que todos los valores son porcentaje que pasa. Entonces, este es el porcentaje que pasa aquí. Estoy tocando el punto final, estoy en 0, porcentaje que pasa, por lo tanto, de igual forma, ¿no? F igual a 0. Tengo 100 menos 33, grava 67%, y obviamente para que llegue al 100% tengo arena 33%. Es el mismo ejemplo del anterior, ¿no? Solo que aquí en gráfico, ¿ya? De igual forma puede ser GW o puede ser GP. Vamos con el siguiente ejercicio. Aquí tengo otra curva, ya tengo aquí, miren, sus porcentajes que pasa. Pasa 100%, pasó 100, pasó 200, pasó 1,5 pulgadas, pasó 1, pasó, o sea, no hay valor, todo pasa. Incluso el tamiz número 10 pasa 100%. Dime, Jonathan. Sí, profesora, disculpe, antes de que haga el ejemplo 3, quería que volviera a repetir la parte donde usted consideraba dos tipos, era con respecto a la grava, antes de, de la grava, de la curva. Hay Ajá. aquí. Ya, acuérdense que dentro del cuadro de clasificación hay 4 nomenclaturas para la grava. Gravas bien graduadas, grava pobremente graduada, gravas limosas y gravas arcillosas. Como yo no tengo finos, no puede ser ni limosa ni arcillosa. Lo descarto, ¿ya? Pero puede ser bien graduado o mal graduado. ¿De qué va a depender que sea bien o mal graduado? Hay otro cálculo adicional que hay que hacer para definir si es bien graduado o si es mal graduado. Eso lo vamos a ver después. Si a ustedes les dan un ejercicio como este y no les define y no le dan la curva para hacer el otro ensayo, hay un cálculo adicional para ver si está bien graduado o mal graduado. Si no les dan esos datos, entonces en la respuesta sería o puede ser grava bien graduada o grava mal graduada. Listo, nada más. ¿Ya? Luego vamos a ver los otros ensayos que nos van a permitir definir si es bueno o si es malo. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profesora, muchas gracias. Ya. En este caso igual, le dan las curvas. Con esta curva sí se va a poder hacer el cálculo para definir bien graduado o mal graduado. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver después. Bien, en este ejemplo, fíjense, tengo la curva y tengo los datos que pasan. Pasa el tamiz número 10. Quiere decir que grava no hay nada, miren. De 3 hasta el número 4 no hay nada de grava, ¿no? Pero tiene finos 1%. De cajón, yo digo ya que G igual a 0. Finos 1%. Para que sea 100%, arena 99%. Listo. Entonces predominan las arenas, predomina S, ¿verdad? Ahora, dentro de la clasificación de S, yo tengo SW, tengo SP, tengo SM y tengo SC, ¿verdad? Esto de aquí lo descarto porque tengo solamente un 1%. Cuando tengo mayor a 5%, recién yo voy a poderle hacer los límites de consistencia para saber si es un limo o si es arcilla, ¿ya? Pero en este caso, no. Descarto estos de aquí. Entonces, de igual forma, puede ser SW o puede ser SP, ¿no? En este ejemplo le definieron SP porque ya le hicieron el otro cálculo
y resultó que es un SP. Ahora vamos a ver de qué cálculo estamos hablando, ¿ya? Bien, entonces aquí están los porcentajes, ¿no? En función a los porcentajes te das cuenta que tú ya sabes qué predomina. Aquí vistes que predominaban las gravas, entonces tienes 4 opciones. Aquí vistes que predominaban las arenas, tienes 4 opciones y vas eliminando. No me vayan a poner en su clasificación, o puede ser esto, o puede ser esto, o puede ser esto, o puede ser esto. Listo, esa es mi respuesta. No, tu respuesta tiene que ser la más precisa posible. Si ya vamos a calcular los coeficientes que me van a permitir saber si es SW o SP, si te dan los datos para que los calcules, los tienes que calcular y al final decidirte por uno de estos dos. Ahora lo vamos a ver. Justo vamos a ver estos coeficientes. Hay 2 coeficientes que debes calcular para saber si es SW o es SP. ¿Ya? Una vez determinada dicha curva granulométrica, existen 2 coeficientes que se utilizan para una mejor descripción de la granulometría de un suelo. Estos coeficientes son coeficiente de uniformidad, ¿no? Que es el diámetro, el porcentaje del diámetro al 60% y el porcentaje de diámetro que pasa la malla número 10, ¿no? El porcentaje del diámetro que pasa el tamiz número 60 y que pasa el tamiz número 10. El coeficiente de uniformidad representa la relación entre el diámetro correspondiente al tamiz por el que pasa un 60% de material y el diámetro correspondiente al tamiz por el que pasa un 10%. Si el coeficiente de uniformidad es menor que 5, el suelo tiene una granulometría uniforme. Si el coeficiente de uniformidad está entre 5 y 20, el suelo es poco uniforme. Y si este coeficiente es mayor a 20, se considera bien graduado. Entonces, cuanto más uniforme es el suelo, más uniforme es el tamaño de sus huecos y más difícil es su compactación, al no existir una cierta variación de tamaños que rellenen adecuadamente los huecos. ¿A qué se refiere esto? A ver, ¿dónde hay espacio? Vamos a hacer una... Ya. ¿A qué se refiere eso? Cuanto más uniformes son las partículas, es más difícil su compactación. Fíjense, si ustedes tuvieran suelos con partículas uniformes, quiere decir con tamaños parecidos, ustedes lo van a compactar, pero al momento de compactar van a tener varios espacios vacíos acá, varios espacios vacíos, ¿no? Su compactación no va a ser uniforme, van a dejar espacios vacíos, varios espacios vacíos entre partícula y partícula. Cuando ustedes apliquen una mayor carga que pueda romper este material, ¿qué va a pasar? Se pueden fragmentar y al fragmentarse, recién van a ocupar los espacios vacíos y lo que vas a tener es una deformación de un nivel inicial a un siguiente altura, ¿verdad? Va a haber una deformación aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia con el suelo bien graduado, uniformemente, que es uniforme en sus partículas? Perdón, que hay variación en sus partículas, ¿no? Aquí tiene granulometría uniforme y en el otro donde tiene variación de partículas, tiene partículas más pequeñas. ¿Qué pasa cuando tú compactas? Todos los huequitos son rellenados por los materiales más pequeños. Entonces tienes menos espacios vacíos, ¿cierto? Están mejor compactados. Ante una carga, los espacios vacíos ya no se van a reducir tanto como en el otro, ¿no? Ya va a ser menos, ¿verdad? Entonces, mejor se compacta un material con granulometría variada, con diferentes partículas, que se compacta un material pobremente graduado. Y entonces dentro de este grupo están las gravas bien graduadas y las arenas bien graduadas. Dentro de este grupo están las gravas mal graduadas y las arenas mal graduadas o pobremente graduadas. No hay mucha graduación en sus partículas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesor. Bien.
Por eso es importante definir si el suelo es bien graduado o si es pobremente graduado, ¿no? Para eso vamos a calcular dos coeficientes. El primero, coeficiente de uniformidad, y el segundo, coeficiente de curvatura, también llamado de graduación. Este valor, si es de 1 a 3, se va a considerar un suelo bien graduado y se va a determinar dividiendo el cuadrado. Bueno, esta es la fórmula para el de curvatura, ¿no? Vamos a fijarnos en el diámetro de partículas que pasa el 30%, el 60% y el 10%. A ver, vamos con nuestro primer ejemplo. Aquí. Para el coeficiente de uniformidad, tengo diámetro al 60%, perdón, era 60 y 10, ¿no? 60 y diámetro del 10%. Vamos, 60% aquí, ¿no? ¿Cuál es el diámetro que corresponde a este? 60 coincide con este, 25.4 milímetros. 25.4 milímetros. Ahora, al 10%. El 10%, aquí. Esta es una hoja semilogarítmica. Dense cuenta que en el eje X las aberturas están en escala logarítmica y el porcentaje que pasa está en escala aritmética, ¿no? Es una hoja semilogarítmica. Entonces, 10% aquí. También deben llevar su hoja semilogarítmica para la práctica calificada número 1, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos, esto es 0.1, 0.2, 0.3, ¿no? 0.3 milímetros. 0.3. ¿Cuál es el coeficiente de uniformidad para este suelo? $84.67. 4.67. Adimensional. Y para el coeficiente de curvatura tenemos el de 30 al cuadrado y en la parte de abajo tenemos el de 60 por el de 10. Ahí me faltó acá. Y acá es el de 60, ¿no? Ya. Abajo tenemos 25.4 por 0.3. Y arriba tenemos el de 30. Buscamos acá, ¿no? Aproximadamente acá, ¿no? Más o menos. A ver, tengo 0.8, 0.9, 1. Por acá es 1.5, 1.3 más o menos, ¿no? 1.5, 1.35 más o menos. 1.35 aproximadamente. Al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es eso? $0.24. 0.024. No, espérate. 0.24. Tienes razón, 0.24. .24. A ver, vamos a ver si es, al final resulta GW o GP. Ya vamos a ver. Mayor a 20. Mayor a 20 se considera bien graduado, un W. A ver, vamos a ver si coincide para el de curvatura. Menor a 1, ¿no? El rango era de 1 a 3 para considerar bien graduado. Como está menor a 1 y no coinciden
¿no? No coincide este valor, por aquí te dice que es bien graduado y por acá te dice que es mal graduado. Al no coincidir estos valores, tú los vas a tomar como un suelo mal graduado, ¿ya? Un suelo mal graduado. Entonces, ¿qué vas a tomar? Este de acá. Este vendría a ser su clasificación final, ¿cierto? Este vendría a ser su clasificación final. ¿Se das cuenta? Entonces, ustedes con estos coeficientes, ustedes van a definir si es GW, GP o para este caso SW o SP. Aquí vamos a, a comparar. A ver, vamos a borrar. Ah, es que ya no hay borrador porque ya lo... Ya vamos a con el coeficiente de uniformidad, que era de 60 entre de 10. De 60. De 60 es 0.35. 0.35 entre el de 10. 0.15. ¿Cuánto resulta? 2.33, ¿verdad? Sí, profesora. 2.33. Ahora el de curvatura. El de 30 arriba. Por acá, un poquito menos de 0.25, 0.24 vamos a poner. 0.24 al cuadrado. Entre 0.35 por 0.15. Por 0.15. ¿Cuánto resulta? 1.1. Ujú. 1.1. 1.1. Entonces aquí tenemos menor a 5, menor que 5 es un suelo con una granulometría uniforme y el otro tienes 1.1 que te dice bien graduado, ¿no? Bien, entonces aquí tienes uniforme, quiere decir que hay variación o no hay variación. No hay variación, ¿no? Es uniforme, el tamaño es uniforme, los tamaños son uniformes, no hay variación de suelos, ¿no? Porque es menor que 5. Y por otro lado te dice que está bien graduado. Tampoco coinciden los conceptos, por lo tanto queda como un SP, ¿no? SP. Ya tachamos SW y resulta ser un SP. Pero sí les va a dar casos en donde coincidan, están dentro del valor aquí bien graduado, mayor a 20 y de 1 a 3, entonces sería un suelo bien graduado, ¿no? En ese caso ustedes elegirían o SW o el GW. ¿Se dan cuenta? Con esos coeficientes yo descarto y ahí doy el nombre preciso. No vayan a poner o este o este o este, se invalida la respuesta. ¿Ya? Tienen que hacerlas en los descartes necesarios para poder dar una respuesta precisa. Vamos a seguir con los ejemplos. Bien, en función de la granulometría se clasifican los suelos en 4 grandes grupos. Las gravas con tamaño de grano entre unos 80 milímetros y 4.75 milímetros. Y los granos son observables directamente, existen grandes huecos entre las partículas y no retienen agua. Acuérdense que las gravas en práctica ustedes lo agarraron, pudieron saber más o menos sentir el peso, tocarlo, medirle el diámetro, etcétera, ¿no? Y las arenas son partículas de tamaño entre 4.75 milímetros y 0.075 milímetros. Estas son observables a simple vista y se mantienen inalterables en presencia de agua. Entre las gravas y arenas, yo les recomiendo que busquen unas medidas de alguno de sus dedos para que tengan en campo poder diferenciarlo, ¿no? Generalmente, al menos los varones, su puño es casi de 3 pulgadas, ¿no? Bueno, en las mujeres habría que tener una referencia distinta. Para el de las arenas es casi medio centímetro, es 4.75 milímetros.
¿no? Entonces hay que tener una referencia en la uña, algún dedo, para ver si es que tenemos materiales por encima de ese tamaño, si predominan, ¿no? O si la mayoría son finos, ¿no? Entonces también ustedes al tacto sintieron más ásperos son las arenas y más finitos, como talco se sienten los limos y las arcillas. Entonces los limos son partículas de entre 0.075 y 0.002 milímetros y retienen agua y si se forma una pasta limo-agua, se aprecia como el agua se exuda con facilidad. Las arcillas, cuyas partículas tienen tamaños inferiores a 0.002 milímetros, presentan una gran capacidad de retención de agua. Aquí algunas curvas granulométricas referenciales para los diferentes tipos de suelos. La curva 1 representa arenas con gravas, la curva 2 representa arenas finas de duna, o sea, miren, es bien uniforme, casi el mismo tamaño de partículas predomina, ¿no? Unos varía entre 1, 2 o 3 tipos de tamaños predominan, ¿no? Las arenas limosas, por acá, porque contienen limos, los limos netamente por acá y las arcillas limosas por acá, ¿no? Entonces, clasificación de suelos consiste en incluir un suelo en un grupo que presenta un comportamiento semejante. Los dos sistemas principales de clasificación de suelos son el AASHTO y el SUCS. Hemos hablado del SUC, que es el más utilizado para lo que son proyectos de cimentación, y el AASHTO es utilizado para los proyectos de pavimentación, ¿ya? Y el primero, este acá se usa principalmente para la evaluación cualitativa de la conveniencia de un suelo como material para la construcción de esplanadas, de carreteras. Inicialmente por Casagrande en 1942 y después revisado por la Bureau of Reclamation de Estados Unidos y por el Cuerpo de Ingenieros, este sistema es el más extendido para la amplia variedad de problemas geotécnicos, ¿no? El sistema unificado. Se refiere al sistema unificado de suelos, SUCS, ¿no? Es el que más se utiliza para la clasificación de suelos que tiene que ver con cimentaciones. Vamos a seguir viendo más ejemplos aquí. Tengo esta gráfica donde tengo por un lado los porcentajes acumulados y los tamaños de las partículas por otro lado, ¿no? Con el eje X. Bien, aquí nuevamente vamos a ver los porcentajes. ¿Qué pasa? Me fijo en el tamiz número 3 pulgadas, perdón, y en el tamiz número 4, ¿no? Aquí me fijo. Bien, vamos con el fino. Los finos, siempre traten de ver primero los finos, ¿ya? Finos, ¿cuánto tengo? 29 aproximadamente. No está un poquito más abajo de 30, 29. Aquí está, 29. Luego dentro de las gravas veo las arenas. ¿Cuánto tiene arena? ¿Cuánto es el porcentaje que pasa? 79 aproximadamente, ¿no? Entonces tengo 100% menos 79, tengo gravas 21. Como los tres tienen que sumar 100%, ¿cuánto es la arena? 50%. Bien. Entonces ya tengo mis porcentajes. ¿Cuál predomina? La arena. La arena. Por lo tanto, o es SW, o es SP, o es SM, o es SC. ¿Cierto? A ver, vamos a ir descartando. A ver, SW o SC. Si yo quiero saber calcular los coeficientes de uniformidad y curvatura, ¿qué necesitaba? Saber el D60, saber el D10 y el D30, ¿verdad? Las fórmulas necesitan estos valores. Acuérdense que el D10 siempre está en el denominador. ¿Ya? Si está en el denominador, vamos a ver si yo puedo tener este valor, D10. ¿Intersecta mi curva? Como no intersecta mi curva, yo sé que nunca voy a poder tener este valor. Al no poder tener este valor, no voy a poder determinar ni mi coeficiente de uniformidad ni mi coeficiente de curvatura. ¿Se dan cuenta? Entonces, descarto estos de acá. Vuelvo a explicar. Para calcular mis coeficientes de uniformidad y curvatura, yo necesito calcular
el tamaño de la partícula al 60%, al 10% y al 30%. Si ustedes repasan las fórmulas, el D10 siempre está en el denominador. Entonces, como mi porcentaje que pasa el 10% nunca va a intersectar con mi curva porque tengo 29% de fino, mi curva está acá arriba, aquí empiezan los finos. Entonces, no hay forma de que ubique mi D10, no existe. Por lo tanto, mis coeficientes de uniformidad y curvatura no existen y tampoco no puedo determinar si es SW o SCP. Descarto estos dos. ¿Ya? Ahora, en segundo lugar, ¿cuál es el segundo material predominante? Son los finos. Como yo tengo finos, o es SM o es SC. Uno de estos dos tiene que ser. ¿Qué necesito para saber si es SM o SC? Necesito mis límites de consistencia. La próxima clase vamos a ver límites de consistencia. Una vez que yo tengo este valor, voy a saber si es SM o si es SC. Vuelvo a repetir. Como yo tengo un porcentaje considerable de finos y está en segundo lugar, ¿no? Como material predominante, tiene que ser o SM o SC. ¿Cómo yo voy a definir esto? Si es uno de estos dos, es con el valor de los límites de consistencia. Una vez que yo tenga estos valores, porque son dos ensayos, son límite líquido por un lado y es límite plástico por el otro, y con estos dos yo obtengo el índice de plasticidad. Una vez que yo tengo estos valores, voy a poder definir si es SM o es SC. Para mi ejemplo, seguramente estos valores me han dicho que es SC, entonces yo lo clasifique como un SC. ¿Ya? Vamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, tenemos por aquí porcentaje de finos 21%. Porcentaje de grava, nuevamente me preocupo solo con estos valores, ¿no? Y lo que intersecta aquí, ¿no? Lo que intersectan acá. Finos, 21. Grava sería 100% menos, ¿cuánto sería acá? 42% más o menos. 58%. ¿Qué predomina? Las gravas, ¿verdad? Las gravas predominan. Entonces, o es grava bien graduada, o es grava pobremente graduada, o es grava limosa, o es grava arcillosa, ¿verdad? Cualquiera de esta clasificación puede ser. Aquí, ¿cuál es el material en segundo lugar? No se sabe, ¿no? Está en empate arenas y finos. Vamos a ver. Ahora, y yo puedo, para poder definir si es bien graduado o mal graduado, igual que en el ejemplo anterior, necesito el tamaño al 60%, el diámetro al 10% y el diámetro al 30%. ¿El 10% lo voy a poder obtener? Tampoco, ¿no? No lo voy a poder obtener, por lo tanto no voy a poder clasificar o obtener el valor del coeficiente de uniformidad ni curvatura. Por eso, estos no van a poder ser. ¿Ya? ¿Sí se ha entendido, verdad? Sí, profesor. Ya, correcto. Descarto estas dos primeras clasificaciones. Ahora me centro en el segundo lugar. Ahora, como es arena, no hay clasificación con GS. No hay clasificación GS, como para que le pongas arena en segundo lugar. Lo que puedes hacer, como solamente te queda clasificar estos dos, puedes colocar, una vez que sabes sus límites de consistencia, ¿no? Para el ejemplo, seguramente los límites de consistencia me han dicho que es un GM, ¿no? Entonces yo puedo poner, es GM con arena, ¿no? Porque tiene un porcentaje considerable de arena, ¿no? Aquí arriba, como tenía un porcentaje considerable de grava, no es 0, no es 1, no es 5%, sino es más de 20%, entonces se le pone con grava. Entonces, esta es la clasificación y todo esto es la descripción. Es arena arcillosa con grava. La descripción es así textual, ¿no? Entonces, ustedes en el examen clasifica el suelo colocando solamente sus iniciales, ¿no? Si es grava, si es GW, esas son las iniciales. Y describe el suelo, describes, ¿no? Entonces es una grava limosa con arena arcillosa con grava. ¿Dónde más ejemplo?
Aquí es arena fina simplemente, ¿no? Arena fina, no tienes más que describir, más que detallar. Ahora, aquí ya se entendió. Aquí, ahora aquí, miren. Es el mismo ejemplo del anterior, pero seguramente los límites de consistencia han variado y ahora me dicen que es una grava arcillosa. Con arena igual, ¿no? Porque tiene un porcentaje considerable, ¿no? Entonces, dependiendo del límite de consistencia, yo voy a definir si es un GM o si es un GC. De una grava, este mismo porcentaje pudiste haber encontrado en Lurín y este otro mismo porcentaje pudiste haber encontrado en Chaclacayo, ¿no? No, pero la diferencia son sus límites de consistencia. Al momento de evaluar los límites de consistencia del material fino, resultó que para este va a ser arcilloso y este es un limoso. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profesor, se entendió. Qué bueno. Los videos de la parte teórica las voy a compartir para que vuelvan a repasar todo lo que puedan, ¿ya? Y porque los exámenes ahora son presenciales, ¿no? Así que estudien y traten de memorizar todo lo que se ha aprendido en clase. Bien, chicos, entonces si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente clase. Y con mi grupo nos vemos mañana. Bien, chao, chicos. Gracias, profesor. Chao, chicos. Gracias, ingeniero. Chao, chicos. Chao. Gracias, ingeniera. Ya, chao.